en esta playa vi una mujer hermosísima bañándose desnuda. Yo aún no puedo creer que mi madre realmente me vaya a echar de aquí. Un cuerpo hermosísimo, perfecto. Estoy seguro que... Es más, estoy completamente seguro... ¿De qué? Yo terminé enredado en una trampa. Mi madre se empeñó en que yo viviera una vida que a mí no me tocaba. Voy a buscar un sitio decente donde puedas seguir viviendo. ¿Y cuál es ese sitio? La posada de Paloma. ¿Crees que lo que sucedió fue culpa mía? Toda no, pero contribuiste mucho y eres culpable de muchas cosas. Sí. Tú no me amas. Porque si me amaras no hubieras hecho lo que hiciste. No te metas en mi vida. Yo no soy tú, no pienso como tú, ni quiero las mismas cosas que tú. ¿Entiendes eso? Ya ves. Estaba por dártelas. ¿Alguna noticia de ella? ¿Tú crees que Bárbara me va a dar noticias a mí? Una lucha contra Jorge Muralla, pero solo él te conviene. Bueno, yo creo que ya es suficiente. No, nos vemos más tarde en la rueda de prensa. Máximo, Muchas Máximo, gracias. ¿me regalas una foto con tu esposa? Sí, por supuesto. Bárbara. Bárbara. Bárbara, mi amor. Te estoy hablando. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué te pasa, mi amor? Los fotógrafos. Perdón. ¿Está todo bien? Sí, claro, coqueto. Lo que pasa es que me emocioné con este regreso. Esta es mi tierra. Yo crecí en estas playas. Bueno, pues presta un poquito más de atención, mi amor. Me dejaste hablando solo con los reporteros y se ve mal, ¿sí? Ay, perdón, mi amor. ¿Sí? Ah, que conste. Con mi mujer yo soy Max el romántico. Pero la semana que viene en la pelea voy a ser Max el rompemurallas. El viaje fue muy largo y estamos muy agotados. Necesito un descanso, patrón. ¿Dónde está Quique? Pues eso mismo quisiera saber yo. Menos mal que él mismo insistió en ayudarme con el trabajo para que yo pudiera ocuparme del problema con Leonardo. Él siempre llega un poquito tarde por estar dejando a Quiquito en el colegio. Ah, la hora del colegio ya pasó hace rato, patrón. Yo sospecho que sé dónde anda. ¿Dónde? Ay, lea prensa. Mire, aquí está. Por cierto, ya aparece acá. El menú de Taco Express siempre está aquí. Lea. Hoy llega la susodicha, madre irresponsable y esposa en fuga. Oye, ¿estás bien? ¿Qué no ves? Sí. Es que vi que casi te atropella. Mira, no te metas en mi vida, ¿sí? Déjame en paz. ¿Todo bien? Sí, claro. ¿Qué mirabas? ¿Viste a alguien conocido? No, mi amor, solo que el día se ve hermoso. ¿Segura? Claro, mi amor. Ay, mira, mira qué hermoso salimos en esta portada. ¿No nos vemos fantásticos? Somos una pareja ganadora, mi amor. Claro. Y por eso quiero que subamos ya a la habitación para probar esa cama y nos vamos a premiar mucho, mucho, mucho. Virgencita hermosa, cuida de mis hijos. Cuida de Amalia, de Quique, de mi hermoso Quiquito. Y si tienes tiempo, por favor, también cuida del ingrato de mi hijo Antonio. Amén. Tu padre me dijo que me ibas a pedir disculpas. Entonces ya descubriste un modo para volver a entendernos. Mi petición de disculpas. Yo sé, mi amor, que algunas veces quiero que actúes y pienses como yo. Yo diría que la mayoría de las veces.
Tienes razón, mi amor. Es irracional porque tú, aún siendo mi hija adorada, eres diferente a mí, eres otra persona, yo lo entiendo. Y justamente por eso, la única cosa que puedo hacer es apelar a tu buen juicio. Y tu buen juicio va a decir que Antonio es solo alguien que pasó por tu vida y no se quedó porque sencillamente no debía quedarse, por más que tú hayas querido que fuera así. Y lo creí de verdad. Y lo vas a olvidar poco a poco, mi amor. Cuando encuentres al que es, al hombre de tu vida, ni siquiera te vas a acordar que existe. ¿En serio, madre? ¿De verdad crees en eso? Claro que sí, mi amor. Claro que lo creo. Puede parecer anticuado, romántico, pero así es, mi amor. Solo una vez en la vida reconoces que estás enfrente de un gran y verdadero amor. A mí me pasó cuando vi a tu padre. Ay, lo recuerdo tanto. Tu padre se mudó de país por mi causa. Lo dejó todo, todo. Una carrera de chef en Francia. Y eso, mi amor, eso solamente pasa cuando un hombre y una mujer se encuentran y están seguros que están hechos el uno para el otro. Y va a ser así también contigo, mi amor. Patricia, cuando este hombre surja en tu vida, yo voy a ser la primera en rendirme ante tu elección. Gracias, ma. Disculpa, madre. Yo fui muy arrogante, pretenciosa. Te dije cosas horribles. ¿Sí me disculpas? Claro, mi hijita linda. Si yo te quiero tanto, mi bebé. También te quiero, ma. Bueno, ahora corre, corre, corre para que no pierdas clase, mi amor. ¡Hey! Ay, manos perfumadas de crema, piel sedosa. Apuesto mi moto que es mi linda novia. ¡Uy! ¡No se vale! Las cremas de doña Olga me delataron. ¿Qué haces aquí hasta ahora, mi amor? No aguantaba la añoranza. Solo consigo trabajar después de que te veo. Me estás mal acostumbrando, Rafa. El mundo se detuvo. Yo sé que tú. ¿Y? Estás preciosa, Cenicienta, realizando tus labores domésticas. Sí, 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 la vi. Un cuerpo hermosísimo, perfecto. Estoy seguro que, es más, estoy completamente seguro. ¿De qué? Estoy seguro de que fue una visión. Si yo fuera pintor, un artista, mi obra de arte sería dibujar ese cuerpo. Es mi sueño hecho realidad. Y es que hoy por fin entiendo lo que es amar de verdad. Y no sé cómo decírtelo. No sé cómo decírtelo. Qué extraño. Paloma me envió un mensaje pidiéndome que la llamara urgente. Déjame ver qué pasó. Amalia. Sí, Paloma, me enviaste un mensaje. ¿Todo bien? Amalia, yo no quería darte esta noticia y mucho menos por teléfono. ¿Qué noticia? Doña Olga. Yo sé que la conexión que tienen ustedes es muy linda. ¿Qué sucedió con doña Olga? Ella murió.